Mi mamá se rió cuando dije que no iría a la boda de mi hermana. «Estás tan celosa», dijo mi papá. Envié un vídeo en su lugar, y cuando lo reprodujeron en la recepción de la boda, sorprendió a todos. «Estás tan celosa de tu hermana», dijo mi papá, con la voz cargada de decepción. «¿De eso se trata realmente todo esto, no es así?» Estaba de pie en la sala de estar de mis padres en Louisville, Kentucky, apretando mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi mamá se rió desde el sofá, un sonido agudo que cortó la tensión como un cristal al romperse. Miró a mi papá y negó con la cabeza como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por no recibir postre. «No voy a ir a la boda», repetí, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que burbujeaba dentro de mí. «Tengo mis razones». Mi papá se cruzó de brazos, su rostro ya comenzaba a adquirir ese familiar tono rojo que había visto durante toda mi infancia cada vez que lo decepcionaba. ¿Tus razones? ¿Qué razones podrías tener? Tu hermana se va a casar, Erika. La familia se apoya mutuamente. Eso es lo que hace la familia. Eso es lo que importa. La ironía de sus palabras casi me hizo reír a carcajadas, pero me la tragué junto con todas las amargas respuestas que luchaban por escapar. Mi nombre es Erika. Tengo 28 años y trabajo como coordinadora de eventos para Brit Fembealt, una empresa de planificación financiera de tamaño mediano aquí en Louisville. He pasado los últimos 6 años de mi vida construyendo una carrera de la que estoy genuinamente orgullosa. Organizo conferencias, retiros corporativos y cenas de celebración que reúnen a las personas en los momentos que más importan. Coordino eventos donde las familias celebran hitos, donde los colegas honran logros, donde las personas se presentan por aquellos a quienes aprecian. Sé mejor que la mayoría de la gente lo que significa estar ahí para alguien. Sé exactamente lo que cuesta cuando no están ahí para ti. Mi hermana se llama Brooke. Tiene 25 años, trabaja a tiempo parcial en una boutique de lujo en el centro y siempre ha sido la hija predilecta en nuestra familia desde que tengo memoria. Todo lo que toca parece convertirse en magia a los ojos de mis padres. Cada logro se celebra como si hubiera ganado una medalla de oro olímpica. Cada contratiempo es amortiguado con un apoyo y una comprensión infinitos. Cuando anunció su compromiso con Tyler hace 3 meses, mis padres actuaron como si la hubieran coronado reina. Le organizaron una elaborada fiesta de compromiso en su club de campo, la ayudaron a reservar el lugar más caro de Louisville, pagaron su vestido sin pestañear y lo publicaron constantemente en todas las plataformas de redes sociales a las que podían acceder. Cada día traía una nueva foto, una nueva actualización, una nueva celebración de la vida perfecta, la boda perfecta y el futuro perfecto de Brooke. Yo sonreí durante todo el proceso, dando me gusta a las publicaciones apropiadas y dejando los comentarios apropiados, aunque sentía el pecho apretado cada vez que veía otro anuncio celebrando su gran día. Pero hace 8 meses, yo también me casé. Mi boda fue más pequeña de lo que sería la de Brooke, más íntima, pero fue significativa para mí en todos los sentidos posibles. Me casé con Owen, un hombre amable y estable que trabaja como arquitecto en una respetada firma del centro. Habíamos estado juntos durante 4 años, construyendo una vida y una relación que se sentía sólida y real. Y cuando me propuso matrimonio en una tarde tranquila en nuestro parque favorito, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Envié invitaciones a mi familia con 6 semanas de antelación, dándoles tiempo de sobra para hacer los arreglos que necesitaran. Llamé a mis padres personalmente para asegurarme de que supieran la fecha y la hora, para confirmar que habían recibido sus invitaciones, para responder cualquier pregunta que pudieran tener. Incluso me ofrecí a ayudar con los arreglos de viaje si necesitaban ayuda, aunque solo vivían a 30 minutos del lugar que había elegido. Nadie vino. Ni mis padres, ni mi hermana, ni mi tía, ni mi tío, ni mis primos, ni nadie más de mi lado de la familia. El día que me casé con el hombre que amaba más que a nada, estuve en ese altar con la familia de Owen, llenando cada asiento de su lado del pasillo, y un vacío inquietante, devastador y humillante en el mío. Mi mejor amiga, Kelsey, se sentó sola en la primera fila de mi lado, haciendo todo lo posible por hacerlo parecer menos patético, esparciendo sus pertenencias y moviéndose entre las fotos, pero nada podía ocultar la verdad. Sonreí durante toda la ceremonia, sostuve las manos de Owen mientras intercambiábamos nuestros votos.
Bailé en la recepción con toda la alegría que pude reunir y fingí con cada gramo de fuerza que poseía que mi corazón no se estaba rompiendo en pedazos cada vez más pequeños con cada mirada a esas sillas vacías. Después, en los días y semanas que siguieron, mi familia actuó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Mi mamá me llamó una semana después para preguntarme cómo estaba. Su tono era casual, ligero y completamente inalterado, como si no se hubiera saltado deliberadamente el día más importante de toda mi vida. Cuando finalmente reuní el coraje para mencionarlo, con cuidado y delicadeza porque todavía intentaba no causar problemas, suspiró profundamente como si yo estuviera siendo pesada y dijo que había estado ocupada con un proyecto de trabajo que no podía posponerse. Mi papá afirmó que había tenido un conflicto laboral crítico del que no podía librarse. Algo sobre una presentación que supuestamente había sido programada con meses de antelación y que no podía ser reprogramada. Brooke nunca reconoció que mi boda hubiera ocurrido. Simplemente siguió publicando fotos de su propia vida, sus propios planes, su propio mundo perfecto, como si mi boda simplemente nunca hubiera existido. Intenté con todas mis fuerzas dejarlo pasar. Me dije una y otra vez que la gente comete errores, que quizás realmente no se dieron cuenta de cuánto me había dolido su ausencia, que tal vez había razones legítimas que yo no entendía del todo. Pero el dolor persistía como una herida que no sanaba. Un dolor sordo que nunca desaparecía del todo, sin importar cuánto tiempo pasara. Cada vez que los veía en las cenas de los domingos o en las reuniones festivas, sentía el peso de esas sillas vacías presionando mi pecho, dificultando mi respiración. Cada vez que Brooke mencionaba su próxima boda o nos mostraba otro detalle que había planeado, tenía que morderme la lengua literalmente para no gritarles a todos. Ahora, de pie en su sala de estar, mientras me llamaban celosa, egoísta y dramática, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago con una sensación nauseabunda. Realmente no pensaban que habían hecho algo malo. En sus mentes, la boda de Brooke era un evento sagrado e imperdible que requería absolutamente mi presencia, mi apoyo y mi entusiasmo. Pero la mía había sido opcional en el mejor de los casos, desechable, olvidable, algo que podían saltarse sin ninguna consecuencia real o culpa. Mi mamá se levantó del sofá y caminó hacia mí con pasos lentos y deliberados, su expresión se suavizó en algo que podría haber parecido una preocupación genuina para alguien que no la conociera tan bien como yo. Extendió la mano para tocar mi brazo en lo que estoy segura de que pensó que era un gesto reconfortante, pero retrocedí antes de que su mano pudiera hacer contacto. Erika, cariño, sé que estás molesta por algo, dijo en ese tono condescendiente que había escuchado toda mi vida, el que me hacía sentir como una niña difícil que necesitaba ser manejada. Pero realmente necesitas dejar esto de lado por ahora. Este es el día de Brooke. Es tu hermana pequeña. No puedes dejar que cualquier rencor que guardes arruine esto para ella. Está muy emocionada con esta boda y realmente quiere que estés allí para celebrar con ella. Rencor. Esa sola palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba, aterrizando como un golpe físico, como si el profundo dolor que había llevado durante 8 meses fuera insignificante y pequeño. Como si mi dolor no fuera más que una inconveniencia que tenían que manejar con cuidado, como una disposición de asientos difícil o un problema meteorológico inesperado. No estoy tratando de arruinar nada para nadie, dije lo más bajo y calmadamente que pude, aunque mis manos temblaban a mis costados. Simplemente no voy a ir a la boda, eso es todo. El rostro de mi papá se tornó de un rojo aún más profundo, esa vena en su sien comenzando a palpitar como siempre lo hacía cuando estaba realmente enojado. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento, Erika. ¿Tienes idea de cómo se verá esto ante todos? ¿Qué se supone que le digamos a la gente cuando pregunten dónde estás? ¿Cómo se supone que expliquemos que no te molestaste en venir a la boda de tu propia hermana? Díganles la verdad, dije, mi voz volviéndose más aguda a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. Díganles que tenía otros planes que no podía cambiar. El rostro de mi mamá se torció en algo frío y duro, algo feo que usualmente mantenía oculto bajo su pulido exterior. Estás haciendo que toda esta situación se trate de ti, como siempre lo haces. Todo siempre tiene que ser sobre Erika y sus sentimientos y sus problemas. No puedes simplemente alegrarte por tu hermana por una vez en tu vida. Tienes que convertirlo en algún tipo de drama. Quería gritar a pleno pulmón. Quería enumerar cada vez que había estado allí para ellos sin cuestionar ni quejarme.
Cada fiesta de cumpleaños, reunión festiva y cena familiar donde había sonreído y fingido que todo estaba perfectamente bien cuando no lo estaba. Quería recordarles cada recital, graduación y celebración donde había estado presente con entusiasmo, donde había vitoreado, aplaudido y actuado como la hija y hermana solidaria que siempre afirmaban que querían que fuera. Quería lanzarles su hipocresía directamente a la cara, pero no dije nada de eso. Solo los miré, a estas personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente, y sentí una profunda y dolorosa tristeza instalarse en mi pecho como una pesada piedra. No voy, dije una última vez, mi voz firme y clara. Luego, di media vuelta y salí de su casa con la cabeza en alto, dejándolos allí de pie en su sala de estar en un silencio atónito y furioso. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, como si la distancia entre su casa y la mía se hubiera estirado y expandido de alguna manera. Mis manos temblaban en el volante mientras repasaba cada palabra de la conversación en mi cabeza una y otra vez. Celosa, egoísta, rencor, drama, hacerlo sobre mí. Sus palabras resonaban en mi mente como una canción terrible que no podía dejar de escuchar. Cada una, un pequeño cuchillo retorciéndose más profundamente en heridas que nunca habían sanado adecuadamente. Cuando finalmente entré en mi entrada y crucé la puerta de mi casa, Owen estaba en la cocina preparando la cena. El olor a ajo, hierbas y algo maravilloso llenaba nuestro pequeño apartamento, y podía oírlo tararear al ritmo de la música que sonaba suavemente desde el altavoz de su teléfono. Levantó la vista en el momento en que entré, y su rostro se suavizó inmediatamente con preocupación cuando vio mi expresión. ¿Cómo fue?, preguntó gentilmente, dejando la cuchara de madera que había estado usando para revolver algo en la estufa. Negué con la cabeza lentamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas al principio. Tan bien como esperaba que fuera, honestamente. Se secó las manos cuidadosamente en un paño de cocina y se acercó a mí, atrayéndome a un abrazo cálido y sólido sin decir una palabra más. Me dejé hundir completamente en su calidez y su presencia constante. Tan agradecida por este hombre que nunca me había hecho sentir que mis sentimientos eran demasiado o irrazonables. No lo entienden, susurré contra su pecho, mi voz ahogada por su camisa. Realmente no ven lo que me hicieron. No entienden por qué estoy herida. Lo sé, dijo suavemente, una mano frotando círculos lentos y reconfortantes en mi espalda. Pero no les debes nada, Erika. No tienes que ir a esta boda si no quieres. No tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está. Me aparté un poco para poder mirarlo a la cara. Me llamaron celosa de Brooke. Dijeron que estoy tratando de arruinar su día especial a propósito. Mi mamá dijo que siempre hago que todo se trate de mí. Su mandíbula se tensó visiblemente y vi un destello de ira genuina en sus ojos. ¿Realmente te dijeron eso? Asentí miserablemente y él negó con la cabeza con total incredulidad ante su audacia. Eres literalmente la persona menos celosa que conozco, dijo firmemente, su voz llena de convicción. No has sido más que solidaria con Brooke durante todo este compromiso, incluso después de todo lo que te hizo, incluso después de que todos te trataron como si no importaras. Tenía toda la razón en eso. Había sido solidaria en cada paso del compromiso de Brooke. Le había dado me gusta a todas sus fotos de compromiso en las redes sociales, elaborando cuidadosamente comentarios entusiastas que sonaban genuinos y fraternales. Le había enviado un mensaje de texto de felicitación cuando anunció por primera vez la fecha de la boda, aunque escribir esas palabras me hacía sentir físicamente mal. Había escuchado pacientemente a mi mamá hablar sin parar sobre el vestido de Brooke, sus flores, su lugar perfecto y sus planes perfectos, asintiendo y sonriendo como si escuchar sobre ello no me diera ganas de gritar. Había hecho absolutamente todo lo que se suponía que una buena hermana debía hacer en esta situación, aunque cada gesto se sentía como tragar vidrios rotos. Pero ellos no lo veían de esa manera en absoluto. En su versión cuidadosamente construida de la realidad, yo era la hija problemática. Yo era la que causaba problemas y dramas innecesarios. Y esa revelación dolió más que casi cualquier otra cosa que pudieran haber dicho o hecho. Esa noche, yacía en la cama mirando el techo en la oscuridad, completamente incapaz de dormir a pesar de mi agotamiento. Mi mente seguía volviendo obsesivamente al día de mi boda hace 8 meses, a esas sillas vacías que me habían atormentado desde entonces, a las sonrisas forzadas que había mantenido durante todo el día.
Pensé en lo increíblemente duro que había intentado hacer todo absolutamente perfecto. Cuánta esperanza genuina había llevado en mi corazón de que mi familia aparecería y celebraría este hito conmigo de la manera en que se supone que las familias lo hacen. Había elegido los colores de mi boda con tanto cuidado. Había seleccionado flores que pensé que a mi mamá le encantarían. Había seleccionado un menú que incluía todos los platos favoritos de mi papá. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance para que quisieran estar allí conmigo. Y ellos habían elegido deliberadamente no venir. Pensé en mi hermana Bro que hace 8 meses, unas 3 semanas antes de que se suponía que tendría lugar mi boda. Le había enviado su invitación en un hermoso sobre de color crema con delicadas letras doradas, el tipo de invitación elegante que ella siempre había dicho que quería para su propia boda algún día. Había incluido una nota escrita a mano en papel caro diciéndole exactamente cuánto significaría para mí tenerla allí. Como genuinamente no podía imaginarme casándome sin mi hermana pequeña a mi lado. La había imaginado de pie junto a mí como dama de honor, tal vez incluso como mi madrina de honor, la forma en que se supone que las hermanas se apoyan mutuamente durante los momentos más importantes de la vida. En cambio, la había tirado directamente a la basura. Sabía esto porque lo había visto con mis propios ojos, no en persona, obviamente, sino en las imágenes de seguridad de la casa de mis padres a las que todavía tenía acceso. Habían instalado un sistema de cámaras completo hace aproximadamente un año después de que una serie de robos en su vecindario los pusiera nerviosos, y yo todavía tenía acceso completo al sistema desde que los ayudé a configurarlo todo inicialmente. Había ido allí una tarde para ayudar a mi papá a averiguar cómo revisar imágenes antiguas después de que pensó que había visto a alguien sospechoso merodeando en su patio trasero. Me había dado la información de inicio de sesión y me dijo que podía revisar las cámaras en cualquier momento si alguna vez lo necesitaba por cualquier motivo. Había revisado las imágenes varias semanas después de mi boda, impulsada por esta necesidad desesperada de entender lo que había sucedido. Me dije a mí misma que probablemente estaba siendo paranoica y demasiado sensible, que tenía que haber alguna explicación razonable de por qué toda mi familia no se había presentado. Tal vez las invitaciones se habían perdido de alguna manera en el correo a pesar de mi cuidadoso seguimiento. Tal vez había habido algún tipo de terrible falta de comunicación que nadie se había molestado en mencionarme. Tal vez habían tenido algún tipo de emergencia legítima de la que todos estaban demasiado avergonzados para contarme después. Lo que encontré en esas imágenes de seguridad me revolvió el estómago violentamente y cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Allí estaba Brooke, de pie casualmente en la cocina de mis padres exactamente 3 semanas antes de mi boda, sosteniendo mi invitación cuidadosamente elegida en sus manos. La abrió lentamente, la leyó con un ligero ceño fruncido en su rostro, y luego se rió. No solo una pequeña risa educada, sino una risa completa, genuina y encantada, como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. Luego arrugó mi invitación sin ninguna duda y la arrojó directamente al bote de basura junto al mostrador como si fuera basura sin valor. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a alguien, su voz brillante, burlona y cristalina en la grabación de audio mientras decía palabras que sabía que nunca podría olvidar. Sí, Erika se va a casar. ¿Puedes creerlo? De todos modos, no se merece una boda de verdad. ¿Quién se cree que es? Había guardado esa grabación de inmediato, descargándola en 3 ubicaciones diferentes para asegurarme absolutamente de que no la perdería. Realmente no sabía por qué la guardé la primera vez que la vi. Tal vez una parte instintiva profunda de mí entendió que necesitaría esta evidencia eventualmente. Tal vez solo quería desesperadamente una prueba de que no me estaba volviendo loca, de que el dolor que sentía era completamente real y totalmente justificado. Tal vez necesitaba poder mirarla cada vez que empezaba a dudar de mí misma. Cada vez que me preguntaba si tal vez estaba exagerando o siendo demasiado sensible sobre toda la situación, como mis padres siempre insinuaban. Ahora, acostada allí en la oscuridad de mi habitación con Owen durmiendo pacíficamente a mi lado, me di cuenta exactamente de lo que iba a hacer con esa grabación. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró insistentemente con un mensaje de texto de mi mamá. Miré la pantalla por un largo momento antes de poder decidirme a abrirlo y leer lo que tenía que decir. Necesitamos hablar seriamente sobre tu actitud, Erika. Tu padre y yo estamos muy decepcionados con tu comportamiento de ayer. Por favor, reconsidera asistir a la boda. Brooke se merece algo mejor que esto de su propia hermana.
La familia lo es todo. No lo tires por nada. Por nada. Eso era mi boda para ellos. Mi matrimonio, mi felicidad, mi dolor, todo ello sumaba absolutamente nada a sus ojos. Miré ese mensaje durante lo que parecieron horas, mi pulgar flotando indecisamente sobre el teclado mientras intentaba decidir cómo responder. Una parte de mí quería desesperadamente escribir todo lo que sentía con doloroso detalle, decirle exactamente por qué no iba a ir a esa boda y obligarla a entender la verdadera profundidad de lo que todos me habían hecho. Quería enviarle capturas de pantalla de las fotos de mi boda mostrando esas sillas devastadoramente vacías de mi lado. Quería preguntarle directamente cómo se habría sentido si yo me hubiera saltado su propia boda hace tantos años. Quería hacerle sentir aunque fuera una pequeña fracción del dolor que había estado cargando como un peso durante 8 meses sólidos. Pero sabía con absoluta certeza que no importaría en absoluto. Ya habían decidido que yo era la villana en su versión de esta historia. Ninguna cantidad de explicaciones, evidencias o honestidad emocional cambiaría jamás sus mentes sobre ese hecho fundamental. En lugar de derramar mi corazón, escribí una respuesta simple y clara. No iré a la boda, pero enviaré algo especial para la recepción. La respuesta de mi mamá llegó casi de inmediato. ¿Qué significa eso? No respondí a su pregunta. Simplemente dejé mi teléfono en el mostrador de la cocina y abrí mi computadora portátil con manos firmes, buscando esa grabación de seguridad guardada que había estado guardando exactamente para este momento. La vi una vez más, la risa cruel y encantada de mi hermana llenando el aire tranquilo de la mañana en mi apartamento. Luego abrí mi software de edición de vídeo y me puse a trabajar con cuidadosa precisión. No necesitaba nada elegante o complicado. Solo un clip simple y claro que sería absolutamente innegable para cualquiera que lo viera. Recorté la grabación con cuidado para que comenzara justo en el momento en que Brooke recogía mi invitación y terminara justo después de que la tirara y hiciera esa llamada telefónica burlona a su amiga. El clip completo duraba menos de 2 minutos, pero era completamente devastador en su claridad cristalina. No había lugar para malas interpretaciones o excusas. Añadí una simple pantalla de título al principio con texto blanco sobre un fondo negro que decía, a mi familia con amor. Luego exporté el archivo en la mayor calidad posible y lo guardé con el nombre más neutral que se me ocurrió, mi mensaje. Cuando finalmente terminé, me recosté en mi silla y simplemente miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que podía oírlo en mis oídos. Esta mezcla salvaje de miedo genuino y pura euforia recorría todo mi cuerpo. Este era el momento. Este era el momento exacto en que dejaba de tragar pasivamente mi dolor y comenzaba a exigir activamente que lo vieran, que lo reconocieran, que enfrentaran lo que habían hecho. Adjunté el archivo de vídeo a un correo electrónico y escribí cuidadosamente la dirección de correo electrónico de mis padres. En la línea de asunto, escribí simplemente, para la recepción. En el cuerpo del correo electrónico, decidí mantenerlo corto y directo. No asistiré a la boda de Brooke, pero quería enviar este mensaje de vídeo para que se reproduzca durante la recepción. Por favor, asegúrense de que se muestre a todos. Es importante para mí que la verdad finalmente salga a la luz. Luego respiré hondo y presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. Los días previos a la boda de Brooke fueron increíblemente extraños e inquietantes. Mi teléfono permaneció mayormente en silencio, lo cual era muy inusual para mi familia típicamente autoritaria. Normalmente, mi mamá me habría estado llamando cada 2 horas como mínimo, tratando implacablemente de hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión o persuadirme para que viera las cosas desde su perspectiva sesgada. Pero después de que envié ese correo electrónico con el vídeo adjunto, no hubo absolutamente nada de ninguno de ellos, solo un silencio espeluznante e incómodo. Seguía diciéndome a mí misma que probablemente era lo mejor. Tal vez finalmente estaban respetando mi decisión claramente expresada por una vez en sus vidas. Tal vez habían decidido centrarse por completo en el gran día de Brooke en lugar de seguir arrastrándome a más dramas agotadores. Pero en el fondo de mi ser, sabía la verdad real. Estaban furiosos conmigo. Pensaban que estaba siendo difícil, terca e irrazonable, y estaban eligiendo deliberadamente excluirme por completo en lugar de lidiar con mis sentimientos de alguna manera significativa. Eso es lo que siempre habían hecho durante toda mi vida cada vez que no me alineaba perfectamente con sus expectativas.
Owen notó el cambio en mi estado de ánimo casi de inmediato. Me encontró una noche sentada sola en el sofá mirando fijamente la televisión, aunque no podría haberle dicho a nadie qué estaba pasando en la pantalla. ¿Estás bien?, preguntó gentilmente, sentándose a mi lado y tomando mi mano en la suya. Asentí automáticamente, pero pude ver por su expresión que no me creyó ni por un segundo. Owen siempre había sido capaz de leerme mejor que nadie en toda mi vida. Todavía puedes cambiar de opinión sobre todo esto, dijo con cuidado. Si quieres ir a la boda después de todo, podemos ir juntos. Estaré allí contigo todo el tiempo. ¿Lo prometo? Negué con la cabeza firme y decididamente. No quiero ir. Realmente no. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Desearía que pudieran ver realmente lo que me hicieron. Me rodeó los hombros con su brazo y me apoyé en él tan agradecida por su presencia sólida e inquebrantable en mi vida. Owen había sido mi roca durante todo este caos. Nunca me presionó para reconciliarme con mi familia, nunca me dijo que estaba exagerando o siendo demasiado sensible por nada de esto. Simplemente escuchó con atención y me apoyó por completo, lo cual era genuinamente más de lo que podía decir de cualquier otra persona. ¿Crees que realmente pondrán el vídeo en la recepción?, pregunté en voz baja, expresando el miedo que me había estado carcomiendo constantemente durante días. Owen dudó por un momento, claramente pensando cuidadosamente en su respuesta. Honestamente, no lo sé, pero si lo ponen, va a cambiar absolutamente todo. Asentí lentamente. Eso era exactamente con lo que contaba. Eso era lo que más me aterrorizaba. 3 días antes de la fecha programada para la boda, mi mamá finalmente llamó a mi teléfono. Miré su nombre en la pantalla por un largo momento, casi decidiendo no contestar en absoluto, pero la curiosidad finalmente pudo conmigo. Hola, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Erika? Su voz era tensa y controlada, como si apenas estuviera conteniendo un tsunami de ira. Necesitamos tener una conversación seria sobre este vídeo que nos enviaste. Mi corazón dio un vuelco de inmediato. ¿Qué pasa con él? Tu padre y yo lo vimos esta mañana. Honestamente, no entendemos qué estás tratando de lograr aquí. ¿En qué estabas pensando? Fruncí el ceño. Una confusión genuina se mezclaba con una aguda decepción. ¿Ya lo vieron? Pensé que era para la recepción, para que todos lo vieran. Queríamos asegurarnos de que fuera contenido apropiado antes de ponerlo frente a 200 invitados en la boda de tu hermana, dijo, su tono cortante y frío. Y francamente, Erika, esto es completamente inaceptable. Estás tratando deliberadamente de avergonzar a tu hermana en el día de su boda. Estás tratando de humillarla frente a todos los que conocemos. No vamos a poner este vídeo en absoluto. Mi estómago se hundió nauseabundamente, como si me hubieran empujado de un acantilado. Por supuesto, lo habían visto antes de tiempo. Por supuesto, habían encontrado una manera de interceptarlo antes de que alguien más pudiera ver la verdad. Estaban protegiendo a Brooke exactamente como siempre lo habían hecho toda mi vida. No se trata de avergonzarla, dije, mi voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme calmada y racional. Se trata de mostrar a todos la verdad. Ella tiró mi invitación de boda, mamá. Se rió de mí. Dijo que no me merecía una boda de verdad. Y luego ninguno de ustedes se molestó en venir. Ninguno de ustedes ni siquiera se disculpó después. Mi mamá suspiró profundamente, el sonido goteando frustración y algo que podría haber sido culpa si no la conociera tan bien. Erika, eso fue hace meses y meses. Todos hemos seguido adelante. ¿Por qué insistes en sacar esto a relucir ahora? ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar y alegrarte por tu hermana? Porque nunca reconocieron lo que hicieron, espeté, mi ira finalmente hirviendo a pesar de mis intentos de contenerla. Nunca se disculparon ni una sola vez. Ni siquiera admitieron que hicieron algo malo. Simplemente fingieron que no pasó nada y esperaron que yo hiciera exactamente lo mismo. Esperaron que sonriera y fuera solidaria mientras todos ustedes actuaban como si mi boda ni siquiera importara. Teníamos nuestras razones legítimas para no asistir a tu boda, dijo a la defensiva, su voz elevándose ligeramente. No fue personal, Erika.
Estás convirtiendo esto en algo que no es. Se sintió bastante personal para mí. Mamá. Se sintió personal cuando estuve en ese altar y miré las sillas vacías donde debería haber estado mi familia. Se sintió personal cuando tuve que explicarle al fotógrafo por qué no iba a haber fotos familiares de mi lado. Se sintió personal cuando Brooke tiró mi invitación a la basura como si fuera un desecho sin valor. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Podía oír la respiración de mi mamá, podía prácticamente imaginarla de pie en su cocina impecable, tratando desesperadamente de encontrar una manera de darle la vuelta a esta situación de una manera que los hiciera quedar bien y a mi parecer irrazonable. Luego volvió a hablar, su voz aún más fría que antes, más final y despectiva. Si no quieres venir a la boda, está bien. Esa es tu decisión. Pero no vamos a poner este vídeo en absoluto. Es cruel y vengativo y, francamente, está por debajo de ti. No es así como te criamos, Erika. Cruel, repetí, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. Lo que Brooke hizo fue cruel. Lo que tú y papá hicieron fue cruel. Solo estoy mostrando a la gente lo que realmente sucedió. Solo estoy diciendo la verdad por una vez. Estás tratando de arruinar su día especial. Estás tratando de hacer que su boda se trate de ti y tus sentimientos heridos en lugar de su felicidad. De eso se trata realmente todo esto. Estoy tratando de decir la verdad. Mi voz se quebró por la emoción, y odié lo desesperada que sonaba. La voz de mi mamá se volvió absolutamente gélida, adoptando ese tono que usaba cuando una discusión estaba completamente terminada y su palabra era final. Esta conversación ha terminado, Erika. Si cambias de opinión sobre asistir, avísanos. De lo contrario, quédate en casa y regodéate en tu amargura. Pero no vamos a poner ese vídeo, y eso es absolutamente final. Adiós. Colgó abruptamente antes de que pudiera responder, dejándome de pie en mi cocina con el teléfono todavía presionado contra mi oído, mi corazón latiendo con fuerza y mis manos temblando incontrolablemente. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono y repasando toda la conversación en mi cabeza una y otra vez. No iban a poner el vídeo. Después de todo el dolor que habían causado, todavía estaban protegiendo a Brooke, todavía me convertían en la villana de su retorcida historia. Se sintió como un puñetazo directo al estómago, como si todo el aire hubiera sido violentamente expulsado de mis pulmones. Owen me encontró sentada allí varios minutos después, con lágrimas corriendo por mi rostro. No dijo nada al principio, solo sacó una silla y se sentó a mi lado, tomando mi mano suavemente en la suya. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, su voz llena de preocupación. Le conté absolutamente todo sobre la llamada telefónica, sobre la reacción de mi mamá, sobre cómo habían visto el vídeo en privado y decidido no ponerlo en la recepción, sobre cómo todavía pensaban que yo era la que estaba equivocada. Como de alguna manera habían logrado convertir mi dolor en un defecto de carácter. Escuchó con atención, su expresión oscureciéndose con cada palabra que decía. Cuando finalmente terminé, se quedó en silencio por un momento, su mandíbula apretada con una ira apenas contenida. No pueden simplemente enterrar esto, dijo finalmente, su voz firme y decidida. No pueden decidir qué es verdad y qué no. No pueden proteger a Brooke de las consecuencias de lo que hizo. Pero lo hicieron, dije amargamente, secándome los ojos. Lo vieron, y aún así la eligieron a ella por encima de mí. Siempre la eligen a ella. Owen se quedó en silencio por otro momento, claramente pensando mucho en algo. Luego dijo con cuidado, ¿y si se lo envías a alguien más? Lo miré, confundida y agotada. ¿Qué quieres decir? Tus padres no son los únicos con acceso a la recepción, dijo, su voz volviéndose más segura. ¿Qué tal el propio lugar, o el de J? Alguien que pueda ponerlo sin que ellos lo sepan de antemano. Alguien que no pida permiso primero. Parpadeé lentamente, la idea tomando forma en mi mente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Era arriesgado. Era audaz. Era exactamente el tipo de cosa que haría que mi familia me odiara para siempre. Pero tal vez finalmente estaba bien con eso. No lo sé, dije vacilante. Eso se siente como cruzar una línea seria. Eso se siente como si realmente estuviera tratando de arruinar su boda.
Ellos cruzaron la línea primero, dijo Owen firmemente, apretando mi mano. Tienes todo el derecho a defenderte. Tienes todo el derecho a mostrarle a la gente la verdad. Ellos arruinaron tu boda, Erika. No pueden fingir que no lo hicieron. Lo pensé durante mucho tiempo, sopesando cuidadosamente todas las posibles consecuencias. Si seguía adelante con este plan, mi familia probablemente nunca me perdonaría. Mis padres casi seguramente me cortarían por completo. Brooke me odiaría para siempre. Pero, por otro lado, ¿alguna vez me habían amado de verdad? ¿Alguna vez me habían tratado como si importara? Está bien, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Hagámoslo. Al día siguiente, llamé al lugar donde se celebraría la recepción de Brooke. Conocía el lugar razonablemente bien porque en realidad había trabajado con ellos varias veces a través de mi trabajo en Brighton Beal. Habíamos organizado eventos corporativos allí, fiestas de jubilación, celebraciones de aniversario. El lugar era absolutamente hermoso, con techos altos y elegantes candelabros de cristal, el tipo de lugar que hacía que cada evento se sintiera especial e importante. Había trabajado directamente con su coordinadora de eventos, una mujer llamada Jenny, en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Era eficiente y profesional, siempre yendo más allá para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Más importante aún, para mis propósitos actuales, confiaba en mí debido a nuestra relación laboral establecida. Hola, Jenny, soy Erika, dije cuando respondió, manteniendo mi voz ligera y amigable. Erika, ¿cómo estás? Escuché que tu hermana se casa este fin de semana en nuestro local. ¡Qué emocionante! Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Forcé una sonrisa brillante, aunque obviamente no podía verme a través del teléfono. Sí, va a ser un evento muy grande. De hecho, por eso estoy llamando. Quería enviar un mensaje de vídeo especial para que se reproduzca durante la recepción. Es una sorpresa para la familia. Algo realmente significativo que quiero compartir. Oh, eso es increíblemente dulce, dijo Jenny con entusiasmo. Por supuesto, podemos hacerlo. Simplemente envíalo y me aseguraré de que el equipo audiovisual lo tenga listo para funcionar. ¿Cuándo te gustaría que se reprodujera? Durante los brindis sería absolutamente perfecto, dije. Tal vez justo después de que hable la madrina de honor. Creo que sería el mejor momento para un impacto máximo. Me parece bien. Simplemente envíamelo por correo electrónico esta tarde y coordinaré todo con el DJ y el técnico audiovisual. Nos aseguraremos de que sea una completa sorpresa. Perfecto, dije, un alivio inundando todo mi cuerpo. Y Jenny, esto es realmente importante para mí. Mis padres no lo saben, así que si por casualidad preguntan, ¿puedes decir simplemente que es un mensaje de vídeo sorpresa de mi parte? No les digas lo que realmente contiene. Absolutamente, dijo cálidamente. Me encantan las buenas sorpresas. Es muy considerado de tu parte hacer esto aunque no puedas estar allí en persona. Muchas gracias. Realmente lo aprecio. No hay problema en absoluto. Y oye, fue genial saber de ti. Deberíamos tomar un café pronto y ponernos al día como es debido. Definitivamente, dije, aunque sabía con certeza que probablemente nunca volvería a hablar con ella después de este fin de semana. Después de que se reprodujera el vídeo, mi reputación en los círculos de planificación de eventos de Louisville podría quedar completamente destruida, pero ya no me importaba eso. Cuando colgué, me recosté en mi silla y respiré hondo y profundamente. Esto era todo. No había absolutamente ninguna vuelta atrás ahora. Acababa de poner en marcha algo que cambiaría a mi familia para siempre, algo que no podía deshacerse. Envié el vídeo a Jenny esa tarde con un correo electrónico cuidadosamente redactado explicando que era un mensaje personal para la recepción de la boda de mi hermana que se reproduciría durante los brindis como una sorpresa especial. Enfaticé nuevamente que mi familia no lo sabía y que quería que fuera un momento significativo. Jenny respondió en una hora con una alegre confirmación, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de desatar en esa recepción. Esa noche, no pude dormir en absoluto. Seguía imaginando el momento en que se reproduciría el vídeo, la pantalla iluminándose con imágenes de Brooke tirando mi invitación como basura. Imaginé los rostros de mis padres palideciendo.
La expresión de Brooke cambiando de pura alegría a horror absoluto, los murmullos confusos extendiéndose entre la multitud de 200 invitados. Una parte de mí se sentía genuinamente culpable por lo que estaba a punto de hacer. Una parte de mí se sentía aterrorizada por las consecuencias inevitables. Pero una parte mucho más grande de mí sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder real y genuino. Durante 8 meses, había estado completamente impotente. Había sido víctima de su crueldad. La hija olvidada. La hermana cuyos sentimientos no importaban ni un poco. Había sido el pensamiento tardío en su perfecta narrativa familiar. La que podían ignorar sin ninguna consecuencia real. Pero ahora, finalmente, estaba tomando el control. Los estaba obligando a ver lo que habían hecho, quisieran o no. Owen me encontró sentada en el borde de nuestra cama a las 2 de la mañana, mirando la pared, mi mente acelerada con pensamientos que no podía acallar ni controlar. ¿No puedes dormir?, preguntó gentilmente, sentándose a mi lado y rodeándome los hombros con su brazo. Negué con la cabeza. Sigo pensando en lo que va a pasar. Sigo imaginando sus caras cuando lo vean. ¿Estás teniendo dudas sobre esto? Lo pensé por un largo momento, realmente consideré retractarme por completo. Podría llamar a Jenny a primera hora de la mañana, decirle que había habido un terrible error, pedirle que borrara el vídeo antes de que alguien lo viera. Podría aparecer en la boda y fingir que todo estaba perfectamente bien, sonreír durante la ceremonia y la recepción como la buena hija y hermana que querían que fuera. Pero luego pensé en el día de mi boda. Pensé en esas sillas vacías y en las miradas compasivas de la familia de Owen. Pensé en la risa cruel de Brooke mientras tiraba mi invitación. Su crueldad casual mientras le decía a alguien que no merecía la felicidad. Pensé en el completo desdén de mis padres por mi dolor, su absoluta negativa a reconocer siquiera lo que habían hecho. Negué con la cabeza de nuevo, esta vez con más firmeza. No, necesito hacer esto. Necesito que lo vean. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Entonces lo superaremos juntos. Pase lo que pase, sin importar cuán malas sean las consecuencias, estoy aquí. No estás sola en esto. Lo miré, a este hombre que había estado a mi lado en absolutamente todo. Que me había abrazado cuando lloré por la ausencia de mi familia en nuestra boda, que nunca me había hecho sentir que mi dolor era una reacción exagerada. Sentí una oleada de gratitud tan fuerte que me hizo llorar de nuevo. Gracias, susurré. Gracias por creerme. Siempre, dijo, besando mi frente con ternura. Ahora intenta dormir un poco. El sábado va a ser un día muy largo. Pero el sueño no llegó en absoluto. Permanecí despierta hasta que el sol comenzó a salir, mi mente girando con anticipación y pavor. La mañana de la boda, me desperté con una extraña sensación de calma que se apoderó de mí. La ansiedad y el miedo de la noche anterior se habían desvanecido de alguna manera, reemplazados por una tranquila determinación. Me preparé un buen desayuno, salí a correr por nuestro vecindario y pasé la tarde leyendo un libro en el porche mientras Owen trabajaba en su oficina en casa. Alrededor de las 4 de la tarde, la hora en que sabía que comenzaba la ceremonia, pensé en Brooke caminando por el pasillo con su costoso vestido blanco. Imaginé a mis padres radiantes de orgullo, mi papá probablemente llorando mientras veía a su hija menor casarse. Me pregunté si estarían pensando en mí en absoluto, o si ya me habían descartado como la hermana celosa que no podía soportar la felicidad de su hermana. Revisé mi teléfono obsesivamente, aunque sabía que no pasaría nada hasta que comenzara la recepción. La ceremonia duraría unos 30 minutos. Luego habría una hora de cóctel mientras los novios se tomaban fotos elaboradas. La recepción comenzaría alrededor de las 6 con la cena servida poco después. Los brindis generalmente ocurrían alrededor de las 7:30 o las 8. Una vez que todos hubieran comido y el champán fluyera libremente, sería cuando mi vídeo se reproduciría. A las 6 de la tarde, estaba caminando de un lado a otro en nuestra sala de estar, completamente incapaz de quedarme quieta. Owen sugirió que viéramos una película para distraerme, pero no podía concentrarme en nada. A las 6:15, mi teléfono vibró con un mensaje de Kelsey, mi mejor amiga, a quien le había rogado que asistiera a la boda como mi espía. ¿Estás viendo esto de alguna manera? ¿Por qué, santo cielo, Erika? ¿Santo cielo?
Mi corazón comenzó a latir con fuerza de inmediato. ¿Qué está pasando?, respondí con manos temblorosas. Tu vídeo acaba de reproducirse. Todos están perdiendo la cabeza. Tus padres parecen haber visto un fantasma. Brooke está llorando. Esto es absolutamente una locura. Miré la pantalla, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Había funcionado. El vídeo se había reproducido realmente. Y ahora la verdad finalmente había salido a la luz. Mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas, mensajes de voz, todos llegando en rápida sucesión como fuegos artificiales. No respondí a ninguno. Simplemente me senté allí viendo la pantalla iluminarse una y otra vez. Owen se inclinó y miró los mensajes. Tu mamá está llamando. Tu papá está llamando. Incluso Brooke. Lo sé, dije en voz baja. ¿Vas a contestar? Negué con la cabeza firmemente. Todavía no. Dejemos que lo asimilen por un tiempo. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, el peso de lo que había hecho se asentó sobre mí como una pesada manta. Acababa de hacer estallar la narrativa perfecta de mi familia frente a todos los que conocían. Habría consecuencias. Habría ira, dolor y probablemente años de distanciamiento. Pero mientras estaba sentada allí, me di cuenta de algo profundo. No me sentía culpable. No me sentía asustada. Me sentía libre. Alrededor de las 8, hubo un fuerte golpe en la puerta. Me congelé y Owen me dio una mirada interrogante. ¿Debo abrir?, preguntó. Asentí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia la puerta y miró por la mirilla, luego se volvió hacia mí con una expresión sombría. ¿Es tu papá? Respiré hondo y me levanté. Déjalo entrar. Owen abrió la puerta y mi papá estaba allí, su rostro rojo y retorcido de rabia. ¿En qué demonios estabas pensando?, gritó de inmediato. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Me crucé de brazos, obligándome a mantener la calma. Dije la verdad. Humillaste a tu hermana. Arruinaste su boda. No, dije firmemente. Brooke arruinó mi boda. Solo me aseguré de que todos lo supieran. Las manos de mi papá se cerraron en puños. Ese vídeo tenía 8 meses. Has estado guardando eso todo este tiempo. No estaba tratando de hacerle daño, dije. Estaba tratando de mostrarles lo que me hizo. No te hicimos nada, gritó. Así que nos perdimos tu boda. ¿Y qué? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo, todavía no lo entendía. Vete, dije en voz baja. Parpadeó. ¿Qué? Vete de mi casa. Si no puedes ver por qué lo que hicieron estuvo mal, entonces no te quiero aquí. Su rostro se puso aún más rojo. Vas a arrepentirte de esto, Erika. Vas a perder a toda tu familia. Tal vez, dije con firmeza. Pero al menos tendré mi dignidad. Me miró fijamente, luego salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé allí temblando mientras Owen me rodeaba con sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Creo que sí. Durante los días siguientes, las consecuencias continuaron. Mi mamá envió un largo y furioso correo electrónico acusándome de ser vengativa y cruel. Brooke dejó un mensaje de voz lloroso llamándome una hermana horrible. Incluso la familia extendida se puso en contacto, la mayoría del lado de mis padres, pero hubo algunos que no. Mi prima Fiona llamó para decir que entendía por qué lo había hecho. Kelsey pasó con vino, dejándome desahogarme. La familia de Owen se puso en contacto para recordarme que era amada. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas en la recepción que se pusieron en contacto en privado para decir que no tenían idea de lo que mi familia había hecho. Algunos se disculparon por no haber estado en mi boda. Otros dijeron que habían perdido el respeto por mis padres. No fue una condena universal. Fue complicado. Algunos entendieron, otros no. Pero al menos ahora todos sabían la verdad. 2 semanas después de la boda, recibí un mensaje de texto de Brooke. ¿Podemos hablar?
Lo miré durante mucho tiempo. Parte de mí quería ignorarla, pero la curiosidad ganó. Respondí. Está bien. Café mañana a las 10 de la mañana. A la mañana siguiente, me senté en una pequeña cafetería esperando. Cuando Brooke entró, se veía diferente, más pequeña. Sus ojos estaban rojos, sin maquillaje. Se sentó frente a mí sin hablar. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Porque nunca te disculpaste, dije simplemente. Tiraste mi invitación y te burlaste de mí. Las lágrimas llenaron sus ojos. Sé que fui horrible. Estaba celosa. Parpadeé. ¿Celosa de qué? De ti, dijo. Siempre has tenido tu vida en orden. Cuando te comprometiste, sentí que me estabas dejando atrás. Parte de mí quería simpatía. Pero todavía estaba enojada. Eso no excusa lo que hiciste, dije. Lo sé, dijo. No estoy poniendo excusas. Solo quería que supieras que lo siento. La miré y sentí que algo cambiaba. No perdón todavía, pero comprensión. Gracias, dije. Lo aprecio. Nos sentamos en silencio. Luego Brooke se levantó. Espero que algún día podamos volver a ser cercanas, dijo. Tal vez, dije, pero va a llevar tiempo. Ella asintió y se fue. Mis padres nunca se disculparon. Se aferraron a su postura, insistiendo en que había exagerado. Dejaron de invitarme a reuniones, dejaron de llamar, dejaron de reconocerme. Dolió, pero no tanto como pensé que dolería. Había pasado tanto tiempo tratando de ganar su aprobación. Ahora me daba cuenta de que no la necesitaba. Tenía a Owen, a Kelsey, una vida de la que estaba orgullosa, y eso era suficiente. El matrimonio de Brooke no duró. Se separaron menos de un año después. Escuché que el vídeo había causado una brecha que Tyler no pudo superar. Parte de mí se sintió mal, pero otra parte pensó que era apropiado. Las acciones tienen consecuencias. En cuanto a mí, me lancé al trabajo, obteniendo un ascenso a coordinadora de eventos senior en Brit Fembealt. Owen y yo comenzamos a hablar de comprar una casa, tal vez de formar una familia. La vida siguió adelante y me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Una noche, aproximadamente un año después de la boda, estaba limpiando mi correo electrónico y encontré el archivo de vídeo original. Lo miré, recordando la ira y el dolor que me habían llevado a crearlo. Owen me encontró en la computadora. ¿Qué estás mirando?, preguntó. El vídeo, dije en voz baja. Miró la pantalla, luego a mí. ¿Te arrepientes? Lo pensé por un momento, luego negué con la cabeza. No, pero estoy lista para seguir adelante. Sonrió y besó mi frente. Entonces sigue adelante. Borré el archivo. Era hora de centrarse en el futuro, en las personas que realmente se preocupaban. Unos meses después, recibí una carta de mi mamá. Querida Erika, comenzaba. Tu padre y yo hemos estado pensando. Nos dimos cuenta de que no manejamos bien las cosas después de tu boda. Deberíamos haber estado allí y lo sentimos. Esperamos que algún día podamos reconstruir. Con amor, mamá. La leí 3 veces. No era la disculpa que había querido. Era vaga, sin compromiso, pero era algo. Se la mostré a Owen. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, dije honestamente. Él asintió. Tómate tu tiempo. Decidas lo que decidas, te apoyo. Puse la carta en un cajón, no lista para responder, pero tampoco lista para tirarla. 2 años después del vídeo, mi familia se había fracturado permanentemente. Mis padres rara vez me hablaban. Brooke se había mudado después de su divorcio, comenzando de nuevo. Escuché que le iba mejor. Me alegré por ella, aunque no fuéramos cercanas. En cuanto a mí, había encontrado la paz. Owen y yo compramos una casa con un gran patio trasero. Hablamos de tener hijos, de nuestro futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el vídeo no se trataba solo de venganza.
Se trataba de reclamar mi voz, de negarme a que mi dolor fuera desestimado. Mi familia había tratado de borrar lo que habían hecho. Pero yo me había negado a que eso sucediera. Los había obligado a ver la verdad, incluso si eso significaba quemar puentes. 3 años después, finalmente respondí a la carta de mi madre. Reconocí su disculpa, pero fui clara sobre lo que necesitaba. Expliqué que no podía tener una relación si continuaban desestimando mi dolor. Si íbamos a reconstruir, tenía que ser sobre la honestidad y el respeto. 2 semanas después, mi mamá llamó. Erika, dijo suavemente. Recibí tu carta. Tienes razón. Necesitamos asumir la responsabilidad. Me quedé sorprendida. De verdad. De verdad, dijo. Hemos estado en terapia. Ahora vemos que te tratamos injustamente. Hablamos durante 1 hora. Me preguntó sobre mi vida. Me contó sobre la terapia, lo difícil que había sido. Admitió que el vídeo los había obligado a enfrentar cosas que habían evitado. Estaba tan enojada contigo, dijo. Pero me di cuenta de que lo hiciste porque no estábamos escuchando. No quería hacerle daño a Brooke, dije. Solo quería que entendieran. Ahora lo sé, dijo. Durante los meses siguientes, reconstruimos lentamente nuestra relación. Mi papá se disculpó. Mi mamá admitió que había tenido miedo de reconocer su favoritismo. Fue un trabajo doloroso, pero sanador. Brooke y yo permanecimos distantes. Quizás algún día nos reconciliaríamos, pero por ahora, la distancia se sentía más saludable. Ahora, 5 años después del vídeo, estaba en nuestro patio trasero viendo a Owen jugar con nuestro perro, Charlie. Habíamos estado hablando de tener hijos. ¿Y si no soy una buena madre?, había preguntado. No repetirás sus errores, dijo Owen. ¿Sabes cómo son? Mientras observaba la luz del atardecer, pensé en todo. El dolor de ser ignorada, las sillas vacías, el coraje de enviar ese vídeo, la sanación. Mis padres habían perdido años conmigo, habían dañado su reputación, se habían enfrentado a quienes habían sido. El matrimonio de Brooke había terminado en parte debido a su crueldad. Todos habían pagado un precio. Pero más importante aún, pensé en mi viaje. Cómo había pasado de buscar desesperadamente la aprobación a conocer mi propio valor, cómo había construido una vida llena de amor genuino. La venganza no se trataba de destruir a mi familia. Se trataba de obligarlos a ver la verdad. Y me había liberado de la necesidad de su validación. Mirando hacia atrás, el vídeo había sido un punto de inflexión. Me costó relaciones, causó dolor, pero me dio algo invaluable. El poder de contar mi verdad, de negarme al silencio, de exigir reconocimiento. Si tuviera que hacerlo de nuevo, todavía enviaría ese vídeo. Porque algunas verdades necesitan ser contadas, incluso cuando son feas. Porque a veces tienes que quemar lo viejo para construir algo mejor. Porque elegirte a ti misma, incluso cuando significa perder a otros, es la elección más importante. Mientras estaba de pie en mi patio trasero, en la vida que había construido, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No una paz forzada, sino una paz real que proviene de vivir auténticamente, de estar rodeada de personas que realmente te aman. De saber que tienes la fuerza para defenderte. Y esa, me di cuenta, fue la mejor venganza de todas.